Con un matecito en la mano les doy la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no me conocen, yo soy Martín. Junto con Vero estamos viajando de Ushuaia hasta Alaska en un motorhome y nos encontramos nada más y nada menos que en México, más precisamente en la ciudad de Puebla, que les estuvimos mostrando en el video anterior, y es una ciudad muy bonita. Y la idea que tenemos para hoy es seguir recorriendo un poquito más de esta ciudad, en realidad ya de los alrededores. Por ahí la tenemos a Belu, que ya está pasando el agua caliente al termo. Y ya estamos casi listos para la ruta, ¿no? Ya está todo preparado, así que acompáñennos en un nuevo video recorriendo México. Nos estamos yendo a Cholula, que está solo a 10 kilómetros de Puebla. Están muy cerquitas las dos ciudades, pero bueno, primero tenemos que salir de Puebla, que es una ciudad enorme. Sí, con el tráfico acorde a una ciudad grande, ¿no? Así que ahora tenemos que salir y más o menos el GPS dice unos 20 minutos para hacer 8 kilómetros. Miren, adelante se ve el Popocatépetl, uno de los volcanes que rodea a la ciudad de Puebla. ¡Qué bien se ve! Ahí le hago zoom para que lo vean un poco más. Miren, y ahí atrás de los árboles, está otro volcán, que bueno, justo se tapó, pero es el Ixtaccíhuatl, Que está al lado del Popocatépetl. De hecho, están los dos dentro del mismo parque nacional. Paradita técnica para cargar agua. Ahí estamos pasando del bidón grande a los chiquitos. Ya no teníamos nada de agua, así que sí o sí teníamos que cargar. Y después nos vamos a ir a buscar algún lugar para almorzar porque ya se nos hizo el mediodía antes de salir a recorrer Cholula. ¿Y qué vamos a probar, Belu? Vamos a comprar unas semitas poblanas, que es otro de los platos típicos de Puebla. Es un sándwich, pero con pan semita, y creo que el típico es de milanesa. Ahora vamos a ver. Nada puede salir mal, amigos. Acá hay un lugar que los vende. Han llegado las semitas. Miren, es enorme, muy grande. ¿Estás viendo por dónde empezar a comerlo? Es una locura de grande. Además tiene aguacate, queso, tiene de todo. Y es un plato muy típico de la comida poblana. Es un plato que dicen que está en las actas ya del Cabildo de Puebla del siglo XVII, finales del siglo XVII. Mirá lo que es adentro. Ay, es muy enorme. Este es de doble milanesa de cerdo. Y bueno, es un sándwich con pan semita, que es... Uy, hay una mosca que te está dando vuelta de cante. Que es un pan que no lleva levadura, creo. No sabes lo bueno que está. Dicen que antiguamente este pan se había hecho, se consumía en realidad mucho por la gente más humilde porque era muy barato de hacer, pero hoy en día es un plato insignia de Puebla. Probalo. Te quedó quesito en el costado. Es un primo hermano, obviamente, de las tortas y otros sándwiches que hemos probado, pero creo que es el más grande, Velo, de todos. No, en tamaño es gigante. Yo no me voy a terminar todo esto. Yo te ayudo, no te preocupes. Con lo bueno que está, sobrar no va a sobrar. No, pero además lo bueno que está, porque el aguacate, el quesillo, cero picante. Nosotros le pedimos que no le pusiera el picante porque llevaba picante, pero ya sabemos que acá, aunque te digan que pica poco, para nosotros es mucho, así que nos trajo separado para ponerlo. Está buenísimo, ¿no? ¿O soy yo? Muy bueno. Yo no puedo explicarles lo rico que está ese sándwich y Velo no lo pudo ni terminar. Me envolvieron la otra mitad para que me la lleve. Pobre, el señor me dijo, ¿no te gustó? Pero no, es que era enorme, no me lo podía terminar todo. De hecho, la mitad que comí, ya en los últimos bocados no daba más, pero dije, bueno, me lo voy a terminar. Yo creo que era un sándwich para compartir tranquilamente. Y yo sí sabía el tamaño que tenía, te iba a decir que compartamos. Yo me lo comí tranqui igual, pero bueno,
Salía más o menos $4 cada sándwich, así que no nos pareció caro y la verdad que es súper amable los del restaurante. Y ahora vamos a ir a dejar eso a la camioneta antes de empezar a compartir con ustedes Cholula. Y ahora sí vamos entrando al Zócalo de Cholula. Algo que todavía no les contamos es que Cholula es considerado pueblo mágico. Miren acá todo para tomar algo, muy parecido a Puebla. Y por acá tenemos el parque. Qué amplio, ¿no? Muy grande el Zócalo. Lo que sí como medio abierto, no hay vegetación, nada. No está como dividido, acá todo cemento con las fuentes, los monumentos, y del otro lado hay un poco más de verde y árboles. Hay un lindo parque. Como les contamos en Puebla, Zócalo se le llama a los parques principales de las ciudades. Y lo curioso es que uno siempre dice Cholula, pero en realidad Cholula son 2 municipios porque, bueno, me voy a remontar hace muchos años. Primero que Cholula es considerada la ciudad más antigua que estuvo siempre habitada, más o menos desde el año 500 a.C., que está habitada por diferentes comunidades indígenas. Primero, con la llegada de los españoles, se crearon 2 municipios. Uno es San Pedro, que es donde estamos ahora, San Pedro de Cholula, que es la parte del centro histórico y es la parte que los españoles dedicaron para que vivieran los españoles. Y luego está San Andrés de Cholula. Hoy en día, como crecieron los 2 municipios, no hay una división así que uno la vea, pero antes sí, acá vivían los españoles, en San Andrés vivían los indígenas, así que son 2 municipios que, bueno, todo el mundo conoce comúnmente solo como Cholula. Miren, mucha gente usa paraguas, como hemos visto ya en varios lugares que hace calor. Ahí no hay vegetación, pero miren acá. Es un tremendo parque verde, muy cuidado. Miren todo el pastito corto, plantas, árboles. Por acá tenemos cactus. Por allá hay algunas construcciones coloniales. Hay buses para salir a recorrer la ciudad. En uno de los laterales de la plaza está la parroquia San Pedro Cholula, que es esta construcción bastante imponente. Tiene la torre más alta de Cholula. Pero no es la única iglesia. Del otro lado hay otra que ahora les vamos a ir a mostrar. Está el convento, que también es uno de los templos más antiguos de México. Son todos templos de mediados del siglo XVI. Además se escucha música, se ve que hay alguien ahí tocando, ¿no? Sí, hay mucha vida en este parque. Es que hay mucha sombra, entonces permite que la gente venga a pesar del calor. Y sí, están todos los banquitos ocupados, la gente disfrutando del día, que está precioso. No se lo dijimos recién, pero todo ese portal que se ve de costado que les mostrábamos, que tenía confiterías y demás, es el portal más largo de México, con 170 metros, que es la extensión que tiene este Zócalo. Así que es un parque bastante grande, como dijo Belu, con mucha vida. Allá arriba tenemos un templo que está elevado, pero eso no se lo vamos a mostrar hoy, lo vamos a dejar para mañana porque tiene muchos detalles particulares. Por acá alrededor tenemos un poquito de todo, miren, hostales, pizzerías, locales comerciales, bancos, como suele haber en los parques centrales. Ahí atrás se puede ver al volcán que Belu les mostró de la ruta, el Popocatépetl. Miren si le hago zoom. Es un volcán activo, de hecho está en actividad. Y en el video anterior les estuvimos contando sobre una nueva billetera global que estamos usando que se llama AstroPay y que estamos usando para hacer nuestros pagos en el exterior. Nos han preguntado cómo es que se usa. Bueno, nosotros lo que hicimos fue descargar la aplicación de AstroPay y una vez que teníamos la aplicación en el celu, creamos una cuenta y pedimos la tarjeta Astrocard Global. Tiene 2 tarjetas. Una es la Astrocard, que es una tarjeta nacional para usar en Argentina, y la Astrocard Global, que es una tarjeta virtual emitida en el extranjero. Y con la que te ahorras los impuestos en pagar, y por eso es que nos gusta. En la aplicación de AstroPay uno puede enviar y recibir dinero de una forma muy sencilla en 10 monedas diferentes. Y una de esas 10 monedas que tiene es el peso mexicano. Nosotros nos enviamos pesos o dólares, compramos pesos mexicanos a una muy buena tasa y con eso vamos y compramos en los locales. Pero también sepan que tiene Pix, por ejemplo, por si van a viajar a Brasil. Pagás directamente desde la aplicación de AstroPay con Pix, tenés la mejor tasa de cambio para pagar en Brasil y nosotros estamos teniendo la mejor tasa de cambio para pagar acá en México. La Astrocard Global es una tarjeta Visa, está aceptada en más de 200 países en el mundo y solo necesitas
que el local donde vayas a pagar tenga un postnet con contactless para poder apoyar el celu, o puedes hacer compras o pagos directamente en páginas web. Ahora justo íbamos a ir a comprar un helado y podemos aprovechar para mostrarles cómo funciona. Además, AstroPay te da el 6% de interés anual sobre lo que tengas en dólares en la cuenta y el 5% de cashback en compras físicas. Ven, por ejemplo, yo acá tengo los gastos y me hace el 5% de reintegro. Y lo que les quería mostrar es, miren, yo acá tengo, por ejemplo, mis pesos mexicanos que ya compré. Y ahora para hacer cualquier pago voy a la billetera de Google, que es donde tengo cargada la tarjeta. Y dice, ven, acerque el dispositivo al lector. Así que bueno, vamos al local. Yo ya me agarré mi helado, Marto eligió el de él y vamos a pagar, ¿no? Sí, yo tengo abierta la billetera de Google. ¿Te pago con tarjeta? Acerca el celular, por favor. Ya lo puedes hacer. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, a los cerros. Chao, hasta luego. Como habrán visto, es muy fácil hacer el pago. Es un toque, mira, ya me aparece acá el gasto. 62 pesos mexicanos. Ahora creo que mañana ya me hacen el reintegro del 5%. Y además de los beneficios que tiene habitualmente, por ser suscriptores del canal les conseguimos un regalito extra. Si usan el código que les dejamos acá en pantalla y en la descripción, cuando se hagan la cuenta en AstroPay, van a tener un 10% de reintegro en las 3 primeras compras que hagan con cualquiera de las 2 tarjetas, la nacional o la global, o pagando con Pix en Brasil. Así que bueno, aprovechen que las tarjetas son gratuitas, les van a servir para hacer rendir más el dinero, ni hablar si están viajando como nosotros que no tienen gastos ocultos detrás. Y cuéntenos en los comentarios si la usaron, qué les pareció. Y justo enfrente del Zócalo tenemos esta iglesia hermosa. Que es el ex convento San Gabriel. Está construido sobre un antiguo templo prehispánico. Y hay algo curioso en Cholula, y es que dicen que hay más iglesias que días en el año acá en Cholula. Es un mito, porque cuando llegan los españoles construyen sobre cada templo que había en la ciudad una iglesia católica con el fin de evangelizar y de imponer su culto. Construyen muchísimas iglesias, surge este mito de que hay más iglesias que días en el año. En realidad hay 37 iglesias contadas en Cholula. Son muchísimas iglesias igualmente para este territorio. Sí, porque tampoco es una ciudad tan grande, es un pueblo. No, o sea, uno va caminando y encuentra iglesia, iglesia, iglesia. De hecho, otra parte dice que el mito surgió porque uno va caminando y por la calle que vaya siempre va a haber una iglesia, entonces... Eso damos fe de que es así. Claro, pero bueno, este convento es muy bonito, es de mediados del siglo XVI también. O sea, del 1500 y pico. Acá en esta placa dice Convento de San Gabriel, 1549, festividad 29 de septiembre. Y a ver si nos dejan entrar a verla. Es preciosa. Qué bonita. Lo que notamos en esta parte de México es que están muy trabajadas las iglesias en el interior. Así se ve el templo por afuera. Y lo que sí podemos asegurarles es que Cholula tiene más iglesias que semáforos. Al menos en la parte del centro histórico no hemos visto prácticamente semáforos. Se usa mucho el alto con el 1x1, o sea, un auto y un auto. Que eso está bueno porque está en muchas ciudades de México y no es que es el alto que uno tiene que esperar a que pasen 25 autos por la otra calle, sino que es, llega un auto, llega el otro y van pasando así, uno, y se hace más ágil el cruce de calle. Y por acá al costado tenemos la Capilla Real o de Naturales, dice ahí arriba. Bueno, justo está cerrada, pero miren, tiene una puerta jubilar, dice ahí arriba, que imagino que es toda esta decoración. Y es del año 1540, dice en el cartel. Acá en el Parque Central tenemos también muchos puestitos de artesanías, miren. Y algo que se ve mucho también en el parque son ardillas. Hemos visto varias ya. Ah, para que le den comida, con razón, ¿no? Y encontramos caminando acá por el centro sin rumbo el mercado municipal. Así que vamos a entrar a chusmear qué hay, como siempre que vemos un mercado.
Qué olor que hay acá. ¿Qué de carnicerías, pescaderías? Mucha variedad, ¿no, Belu? Yo creo que es el... Una espuma de cacao. Verdulerías. Creo que es el mercado más oloroso que hay. Sí, hay muchos olores. Por ahí miren, piñatas, muchas verduras también. Todo lo que se encuentra siempre en un mercado. Es gigante además el mercado este. Entramos por un costado y no salimos más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mirá acá la piñata del Chavo parece, ¿no? Del Chavo, del burro de Shrek. Miren acá las canastas con frutas. Cuatro ardillas hay acá. Y ahora regresamos a Blanquita porque vamos a ir a ver dos iglesias que están como a 5 kilómetros del centro histórico, pero que son muy particulares por su construcción. Así que bueno, vamos para allá con Blanquita. Estos son los carteles, como el que está acá, del 1x1. Siempre igualmente hay que frenar porque es un alto. Y miren, por ejemplo, viene un auto, se cede el paso y después uno pasa. Acá en la esquina siguiente hay otro 1x1, ahí pasó el que venía delante nuestro, bueno, no viene, hacia ahí viene un auto, entonces nosotros tenemos que frenar. Igual mira, una iglesia y no hay semáforos como ven, ¿no? O sea, semáforos en ningún lado. Ahora pasó el otro auto y voy yo. Y así vas andando por las calles de Cholula, México. Ni un semáforo adelante, acá otra vez el cartel de 1x1. Y ahora sí llegamos al templo de Santa María Tonantzintla. Esta iglesia es muy importante porque seguimos estando dentro de Cholula y este es el único templo donde los españoles dejaron que la creencia católica se mezclara con la indígena. De hecho, es la iglesia de mayor expresión del arte barroco indígena. Tonantzin era una diosa que estaba relacionada con la tierra. Le agregaron los españoles el Santa María adelante para catolizarla un poco. Se ve el sincretismo entre el catolicismo y las culturas prehispánicas. Adentro es impresionante. Yo no sé si no están en misa ahora. En la parte de arriba, los indígenas quisieron simbolizar al dios de la lluvia y lo que se ven, las caras que se ven adentro, no son ángeles, sino son indígenas que han muerto por rayos o ahogados y reencarnaron en el cielo. Qué bonita que está de afuera, ¿eh? Sí, es muy particular. Entramos a la iglesia pero no nos permitieron sacar fotos ni grabar, así que les voy a dejar ahora sobre nuestras caras las imágenes que encontremos para poder mostrarles, porque es impresionante adentro. Es como muy parecida a la Capilla del Rosario que les mostramos en el video anterior en Puebla, pero sin tanto dorado y mucho más colorida, llena de caras por todos lados. La verdad que es, o sea, si uno viene a Cholula, está bueno venir porque es algo único. De verdad que no vimos algo parecido. No, y además que es muy auténtica, está llena de gente. De hecho salimos y nos dieron unos postrecitos. Sí, estaban repartiendo ahí, nos lo puso directamente en la mano, no sabemos qué es, así que lo voy a probar. Sí, sí. Un postrecito parece. Tiene como gusto a café, qué rico. ¿Te sorprendió? Sí, porque salimos y la señora como que nos dijo un refresquito y nos dio esto. Te ofrecían un vasito de jugo también. ¿Estás contenta ahora? Muy rico. Siempre aprovechando para comer, ¿eh? Y estaba comiendo el postrecito y me ofrecieron un pancito dulce, pero este lo voy a dejar para el mate. Me dio cosa y le dije que agarraba uno para los dos. Sí, porque vienen con cajas enormes llenas de panes,
de sándwiches, de todo para que te agarres. O sea, todo el que entra al predio de la iglesia le ofrecen refrescos, postrecitos, pancitos, sanguchitos. Capaz que era un cumpleaños, Mari, y nos metimos de colados. Yo recién fui porque tenía la duda, no me quería ir con la duda, y me dijeron que no, que como es el último viernes antes de Pascuas, traían panes y todo para compartir, y creo que ahora iba a haber una misa. Y muy cerquita de la otra iglesia, pero lo suficientemente lejos como para tener que ir con Blanquita, hay otra iglesia que recomiendan visitar. Yo estoy motivado, a ver si me dan comida, visito más seguido las iglesias. Miren, es esa que se ve ahí en el fondo y ahora les vamos a contar más. Acá está la iglesia que veníamos a ver, la de San Francisco Acatepec. Y ya de afuera hasta nos llama la atención que tiene muchos azulejos y una decoración muy linda. La construyeron a finales del siglo XVII, la decoraron en el siglo XVIII, pero en 1939 sufrió un incendio que destruyó el interior y lo tuvieron que rehacer basándose en fotografías que habían tomado en 1910. Es muy diferente a todo el resto. Sí, tienen muchas iglesias que se diferencian. Miren ahí arriba los detalles. Los azulejos. El azulejo es como la talavera poblana, toda la cerámica que estuvimos viendo estos días en Puebla y acá mismo. Impresionante también, ¿eh? En esta sí se puede grabar adentro. Qué belleza. Tiene muchas caras arriba, miren los detalles. La arquitectura que tienen las iglesias en México y en especial acá en Cholula, increíble, ¿eh? Están a otro nivel, de verdad que es muy llamativo. Ya está empezando a caer el atardecer, allá tenemos a los dos volcanes que rodean la ciudad. Así que bueno, yo voto por hacer unos mates y me parece que mañana vamos a seguir el recorrido, ¿no? Mañana vamos a continuar conociendo Cholula, de hecho vamos a ir a un lugar único en el mundo. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y en unos segunditos nos vemos. Muy buenos días, pasamos la noche acá en Cholula, en ese parque donde se ve Blanquita, al lado de unas canchitas de fútbol. Miren qué lindo lugar. Mucha gente haciendo deporte hoy a la mañana. Mucha gente con sus perros también. Hizo mucho frío a la noche, igual que ayer. Baja muchísimo la temperatura en este lugar, así que estamos durmiendo muy bien. Creo que como unos 5 o 6 grados. El problema es que no estamos con la ropa acorde a un invierno. Es como que durante el día está hermoso, al sol hace calorcito y nos quedamos con esa sensación y nos vamos a dormir con el pijama de verano y a la noche nos despertamos muertos de frío. Sí, así que bueno, hay que acostumbrarse además a las temperaturas frías. Y otra de las cosas particulares del lugar que dormimos es la vista que tenemos a simple vista de una iglesia que se ve arriba, que es la iglesia de los Remedios, pero no es una simple iglesia, en realidad es una iglesia sobre una pirámide. La pirámide más grande del mundo. Ahora les voy a contar bien adentro toda la historia, pero esta pirámide, o sea, lo que uno ve de acá que parece una montaña, una colina, es una pirámide prehispánica y es más grande aún que la de Giza en Egipto. En extensión, ¿no? En alto. Pero es impresionante, piensen que eso no está excavado totalmente, pero es una pirámide y arriba los españoles construyeron una iglesia como podemos ver ahí. Y por acá se empieza la subida a la pirámide y nos llevamos el matecito hoy. Sí, vamos a tomar unos mates conociendo un lugar único en el mundo. Lo primero que hay es el acceso al área arqueológica y miren, justo está explotando el Popocatépetl. Miren si le hago zoom ahí arriba. ¿Ven cómo salen los vapores? Impresionante se ve. Sí, bueno, obviamente es un volcán activo. Y a la derecha, si giro el teléfono, tenemos el otro volcán que es el Iztaccíhuatl, si no me equivoco. Qué locura cómo se ve de acá. Me encanta además que está explotando. Mira, parece el volcán de fuego en Guatemala. Muy impresionante. Es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, miren. Esto es el lateral de una pirámide. Increíble, miren. Y arriba, la vegetación. Esto era una zona que se usaba para la agricultura. Así que no se pudo encontrar uno de los extremos, pero sí se puede ver en parte. Miren, acá se pueden ver más restos arqueológicos.
Dicen que esta parte tiene influencia teotihuacana. Como les contamos hace unos minutos, Cholula está habitado hace muchísimos años. Han pasado diferentes comunidades indígenas por estas tierras. Por eso se cree que estas construcciones fueron hechas unas arriba de otras, o sea, un templo arriba de otro templo, dependiendo de la comunidad que venía, logrando así formar la Gran Pirámide de Cholula, hasta que en 1519 llegan los españoles y hacen la Gran Matanza de Cholula. Mataron miles de indígenas. Se han excavado un poco las construcciones. Esto era una ciudad sagrada muy importante, tanto así que competía con Teotihuacán. Imaginen en ese momento la cantidad de gente que vivía acá. Venían muchas personas, muchas comunidades en peregrinación a los templos que estaban acá. Ya de por sí esta plaza es impresionante. Y un dato curioso es que esto antes era un lago, se secó, el suelo quedó súper fértil, sumado a las cenizas volcánicas, que también hacen que el suelo sea más fértil. Se instalaron acá las comunidades justamente por eso, porque podían cultivar muy fácilmente. Que tenían una gran conexión con la naturaleza, porque las montañas proveen agua también. Así es, antes estaban todas las montañas nevadas. Miren acá cómo han excavado y han encontrado estas paredes impresionantes. De este lado miren cómo se ve esta pirámide. Es muy impresionante lo trabajada que está. No sé cuántas veces dije la palabra impresionante en Cholula. Bueno, pero porque es algo que realmente nos impresiona. Fíjense ahí que como no está totalmente excavado, arriba tiene el cerro. O sea, si uno excavara, vería una pirámide de principio a fin. Creo que después hay una maqueta que ya les vamos a mostrar, ¿no? Vamos a ver si la encontramos. Ahí vientito. Están haciendo como un acto abajo. Y miren, ahí arriba colgados en el palo. Qué impresión, ¿no, Belu? Ay, yo no me subiría ni loca ahí arriba. Y arriba de esta pirámide a la que nos hemos subido hay una linda vista panorámica de Cholula. Subieron trepando por la misma soga, ahora la soga está totalmente arriba. Y a ver cómo sigue esto, ¿no? Mira, ahí sube otro. Miren, hay otro trepando ahí. Miren cómo se mueve ese palo, por favor. Hay tres subiéndose al mismo tiempo, más los dos que están arriba. Ese señor no está agarrado con nada, además, ¿eh? No, se resbala y se resbala. Hay solamente unos palos para agarrar. Arriba lo están esperando. Parece que sí, que van a ser 5 arriba. Ay, no, qué impresión, por favor. Ahí se van sentando todos en el palo. Hay uno parado. Están colgados, amigos, miren. Sobre un palo al vacío. No, qué locura. Ay, no, están de cabeza, volando. Colgados literal de una cuerda. Qué impresión. No me animaría a hacerlo. Mejor que lo haga gente que sabe. Como que van bajando de a poquito. Sí. Salió un cupo, Belu, ¿nos tiramos? No, te agradezco. No entiendo cómo no se marean. Mirá ese que baja por la cuerda, ¿lo ves? Ah, el último. Ya no quedó ninguno arriba. Muy bueno. Miren los carros con los que te llevan a recorrer la ciudad. Acá uno negro, por ahí uno azul. Hoy es sábado, así que hay mucha vida, mucho turismo. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un museo de sitio que también está incluido en la entrada y después nos vamos a subir por fin a la pirámide. Qué finito, mirá si tuviéramos que pasar con Blanquita por ahí. No, hay que pegarse la vuelta y no sé cómo haríamos porque no es doble mano. Ahí entramos al museo de sitio. Hay un montón de objetos que han encontrado por acá en las excavaciones. Piezas de cerámica talladas, muy bonito. Hay una maqueta a escala de la pirámide y de la iglesia. Es muy bonito para visitarlo, pero es muy chiquitito y había muchísima gente, muchísimos tours con guías, entonces era imposible grabar.
Hay un mural como con 50 metros de largo, que es el mural de los bebedores. Y la pirámide tiene 50 metros de altura por como 450 de ancho. Sí, por eso es la más grande del mundo. La pirámide de Egipto es más alta, esta es más baja, pero es más ancha, por lo que ocupa mucho más espacio en metros cúbicos en el planeta Tierra. Creo que el doble, para ser exactos. Y ahora, bueno, vamos a subir a la pirámide. Hay que caminar un poquito, es poco igual. Pero ¿te compraste qué? Un cubilete de queso, una masa con queso, imagino que es. ¿Te gusta o no te gusta? Estoy pensando. Es que yo pensé que iba a ser salado. Y es la masa como de una galletita, bien dulce, una galletita de vainilla, con queso. No está mal. Pero bueno, en mi mente estaba esperando algo salado. Y vos te pediste una empanada de mole poblano. Con pollo, dijo que tenía. ¿Tiene mucha masa? Me mordí solo masa por ahora. A ver si llego más a la parte del mole. Dijo que tenía chile. Todas las empanadas tenían chile, por eso yo pedí el cubilete. No quería comer chile hoy. Después de un rato llegué al relleno. La verdad que no está mal. Es rara, pero no está mal, ¿eh? Ahora sí hemos llegado al santuario de la Virgen de los Remedios en la cima de la pirámide. Y qué vistas que tenés, amor. Allá en toda la ciudad se ven los volcanes. Qué privilegio este lugar. Mal, miren el Popocate con los gases arriba. Recién nomás estuvo otra vez largando. Divino, la verdad, este mirador. Y desde acá se ve el ex convento de San Gabriel, que es ese que está ahí, con la capilla real que está de acá. Ayer estuvimos visitándolos. Ahí también había un templo prehispánico. Y bueno, los españoles construyeron esos semejantes templos ahora. Ahora no, en el 1500. La pirámide quedó bajo árboles, bajo tierra. Cuando llegaron los españoles pensaron que era una colina más, como les decíamos antes, y construyeron en la cima el santuario de los remedios, de la Virgen de los Remedios. Lo que no sabían es que no era una simple montaña. O sea, estamos sobre la pirámide más grande del mundo. Fíjense que la pirámide es todo esto que se ve acá, cubierto, como escalonado y demás, es toda la pirámide. Pasa que, bueno, no se ve a simple vista. Todavía no la terminaron de excavar. A mí siempre me vuela la cabeza que no la hayan terminado de excavar, ¿no? Ahora obviamente es un lugar mega turístico. Es la pirámide más grande del mundo con un templo católico arriba, con vistas espectaculares de todo el mundo. Y se ven los 3 volcanes. Ahí tenemos los 2 que les mostramos antes. Y por allá, que se ve otra forma de volcán, está el volcán La Malinche. Además es un mirador 360. Ahí tenemos al Popocatépetl. Y si giro más, por allá se llega a ver hasta los edificios de la ciudad de Puebla. Acá tenemos las cúpulas de la iglesia. Y bueno, como es 360 el mirador, acá tenemos la otra vista, el volcán La Malinche. Para atrás la ciudad de Puebla. Acá adelante los parques. Blanquita, de donde dormimos, está ahí. Miren las torres atrás. Acá hay una tienda de recuerdos que es curioso el nombre. Bueno, es medio complicado decir. Tlachihualtepetl, que significa cerro hecho a mano. Miren lo que es adentro. Todo decorado. Y mientras nosotros vamos bajando de la pirámide más grande del mundo y vemos un volcán explotar, vamos a cerrar este video que esperamos que les haya gustado. La verdad que Cholula nos sorprendió, nos gustó mucho. Y como les venimos diciendo, todavía nos queda mucho por ver por México, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones, que nosotros ahora nos volvemos a Lanquita y vamos a agarrar ruta nuevamente. Les va a sorprender mucho el lugar al que vamos, así que no se pierdan el próximo video.